Las leyendas urbanas ha sido un tema que me ha fascinado desde siempre. Incluso en tiempos me permití la osadía de escribir un pequeño libro al respecto, sin ser folclorista, pero es que me atraía, me apetecía. Y es porque las leyendas urbanas no son solamente historias, no son solamente relatos, no son solamente la versión moderna de la tradición oral, que en el fondo ha sido lo que ha conformado buena parte de nuestra civilización. Sí, pueden ser leídas, pueden ser consideradas como un entretenimiento, como una curiosidad, pero son algo más, son algo mucho más profundo. Las leyendas urbanas en el fondo son los sueños de nuestra sociedad moderna, o las pesadillas. Es una especie de creación onírica colectiva, y al igual que nuestros sueños individuales, los que tenemos todas las noches, analizados por un especialista, pueden decir mucho sobre nosotros, sobre lo que hay en nuestro inconsciente, en nuestra mente. Las leyendas urbanas pueden decir también mucho de lo que hay en el inconsciente colectivo de los pueblos. Vamos a viajar realmente lejos. Vamos a cruzar medio mundo para hablar con Fernando Darío González Grueso. Nos vamos a Taiwán, porque allí es en donde él vive y donde él trabaja, y donde él ha escrito un libro fascinante que se llama Catálogo y Estudio de Leyendas Urbanas en Taiwán. Darío, bienvenido a Días Extraños. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a ti por abrirnos la puerta de tu casa, y así para abrir el hielo, oye, dinos, ¿qué haces allí tan lejos? ¿A qué te dedicas en Taiwán? Bueno, soy profesor en una universidad que se llama Tankang, en el norte del país. Has elaborado un catálogo de leyendas urbanas de Taiwán. Y, oye, yo me pregunto, ¿hay elementos realmente diferenciadores entre las leyendas urbanas que puede surgir en un país como Taiwán, un país oriental, con respecto a las occidentales? Bien, para las personas que estén escuchando, tienen algunos, supongo que serán conocedores del mundo oriental, chino, japonés, el este de Asia. Pero para la gran mayoría es un gran desconocido, supongo, porque no es solo que, como todos sabemos, se habla diferentes lenguas, tienen diferentes culturas. Todavía no estoy 100% integrado. Es otra forma de entender el mundo, completamente diferente. Sé que está muy manido esto, que este asunto lo han repetido hasta la saciedad, pero hasta que no vives aquí, no lo entiendes. Afecta a cada momento de tu vida. El momento de coger el tranvía, por ejemplo. Las tradiciones y costumbres son tan radicalmente diferentes que muchos renuncian a quedarse y se vuelven. Entonces, antes de nada, bueno, primero, lo siento, pero se me ha pedido decir que este libro está disponible en todas las librerías de España e Hispanoamérica. Por supuesto. Gracias a la distribuidora Arnoia. Sigamos. Cuando yo llegué aquí, yo tenía cierto conocimiento del mundo japonés. ¿Vale? Había intentado vivir allí, en Tokio, durante 4 meses, buscando trabajo, etc. Luego volví a Europa, Australia, etc. Hasta que al final vine aquí y el choque fue brutal. Realmente brutal. Nunca me he sentido así. Era como la historia de Wells, en la que se habla de una persona que ve en el país de los ciegos, y al final queda tuerto, por supuesto, como decía, creo que era Petronio, era el que decía eso. Una cosa que quiero comentar, además de la diferencia radical en el pensamiento del mundo confuciano y el mundo racionalista cristiano, que sería el nuestro, además de esa gran diferencia, que para mí es mayor que las diferencias religiosas. El confucianismo, muchos
asumen que es una religión, que es una filosofía. Nosotros aquí creemos que es un pensamiento, más que nada. Pero Taiwán está imbuido por ese pensamiento y por el taoísmo y el budismo, en cierta medida, hasta un nivel que no se puede comparar con el mundo en China. Todos sabemos que Mao Zedong intentó destruir todas las religiones, pensamientos religiosos que había en China. Lo intentó, no lo consiguió del todo, pero lo intentó con todas sus fuerzas, los maldijo, etc. Incluso Chiang Kai-shek, el general vencido de la China que vino a refugiarse a Taiwán, que también fue dictador, lo intentó aquí, pero su intento no fue tan radical y aquí perviven no solo en el chino, porque aquí se utiliza el chino tradicional de hace más de 600 años. En China se utiliza otro sistema de escritura, quiero decir, ideogramas. Las tradiciones se han mantenido aquí mucho más fuertes que en China. Lo digo no solo porque vivo aquí, sino porque también tengo estudiantes que vienen de China y de Hong Kong a la universidad. Entonces puedo ver que, sobre todo, bueno, los de Hong Kong son casi occidentales, pero los de China están en otro estadio de evolución diferente. No quiero decir que haya estadios más retrasados, más avanzados, simplemente es otra división, otro deporte, mejor dicho. Entonces, desde Occidente, en muchos estudios, supongo que lo habrás visto en el libro y luego he publicado más cosas, pero esas son más académicas. Este libro se acerca más a la gente, más leíble. Se puede observar que en Taiwán, los estudios, tengo que decir que la mayoría de los estudios sobre leyendas urbanas y supersticiones proceden de Estados Unidos. Entonces, su punto de vista es muy occidentalista, diría yo, ni siquiera occidentalista, porque sería más anglocentrista. Entonces, cuando se intentan aplicar, como explico en el libro, por ejemplo, las definiciones de Brumbaugh, gran Brumbaugh, teórico de las leyendas urbanas, aquí en Asia no encajan. No, hay que añadir, hay que cambiar el significado, las características de las leyendas urbanas, aunque el núcleo sea el mismo. El pensamiento, por ejemplo, el miedo que insuflan las leyendas de toda la gente. Aquí, las leyendas urbanas, no toda la población, pero una gran mayoría de la población las cree. A pies juntos. Hay muchas razones. En el libro menciono algunas, pero hay más. Por ejemplo, aquí en Taiwán, no me atrevo a decir China, ni Japón, ni Singapur, ni otros países sinohablantes. Japón no, pero hay más países. En Malasia también hay una gran cantidad de gente sinohablante. No me atrevo a hablar de ellos. Yo hablo por Taiwán, nada más, que es lo que conozco. Los argumentos falaces que Aristóteles nos enseñó que no se podían utilizar. Por ejemplo, el recurso a la tradición. Es que como es una tradición, hay que mantenerlo. Según el pensamiento confucianista, los dos están aceptados. No es falacia, es un argumento totalmente válido. El recurso a la autoridad, por ejemplo, ¿no? A mis estudiantes siempre les pongo el ejemplo de Einstein llega a un lugar, da una conferencia y hay un tipo de público que simplemente por escuchar a Einstein dice que bien, te creo todo. Y otro público que sería nosotros, los racionalistas, diríamos, vale, sí, muy bien, pero danos datos, hechos. Si no, por muy Einstein que seas, lo siento. Utilizo a Einstein porque es una persona occidental que conozco. Entonces, aquí el recurso a la autoridad es un argumento totalmente válido.
Y no importa si esa autoridad está equivocada, da igual. ¿No? Les digo, por ejemplo, Einstein decía que 9 de cada 10 veces se equivocaba. Pero es que es Einstein. Si el abuelo se lo cuenta al nieto, el nieto se lo cree. Pero a pies juntillas. Es verdad porque lo dice mi abuelo. Esto no se da en todo el mundo, en toda la gente. Es una generalización, pero bastantes sí. Tengo el ejemplo, quizá dirán, está generalizando, es un embustero. No. Casi todos los informantes creían en las leyendas urbanas que aparecen en el canal. Casi todos. Taiwán es uno de los países más tecnológicamente avanzados del mundo. Y sin embargo, nos estás describiendo, pues evidentemente que hay una tradición milenaria que está completamente viva, que está completamente vigente, y eso tiene que dar lugar a mezclas y a mestizajes interesantes entre una cosa y otra, ¿no? Sí, es muy interesante, la verdad. Estás en el metro, rodeado de gente pegada a la pantalla del móvil, pero a la vez el respeto a los mayores. Por ejemplo, es sagrado. Entra un mayor y todo el mundo se levanta. No todos, los más cercanos se levantan. Siempre hay algún indeseable por ahí. Pero como en todos sitios. Se combinan de una manera muy, muy extraña. Y lo más curioso es que unos podrían pensar, bueno, es que según, por ejemplo, Levi Strauss, hay culturas más... él no habla de atrasadas, ¿no? Él habla de la comida, ¿no? Del crudo, cocido, etc. Hay culturas que se mantienen en lo crudo, hay culturas que han avanzado en lo cocido, lo asado, que es el máximo nivel. Lo cocinado, perdón, lo asado antes. Yo ahí no es... Antes lo creía también. Estaba totalmente de acuerdo hasta que llegué aquí. No hay ningún país en el mundo que haya controlado mejor el virus que Taiwán. Curioso. Con todas sus tradiciones y todas sus costumbres enraizadas, las reuniones familiares, las familias que viven juntas, 3 generaciones, es normal, no es nada extraño. Con sus avances tecnológicos, han conseguido controlar el virus perfectamente. Creo que tenemos menos de 1000 casos y 7 muertos. Caramba. Quizá advertidos por China, ¿no? Sabemos la enemistad que se tiene entre ellos, pero sí dan lugar a situaciones extrañas muchas veces. Hay otra cosa que, continuando con lo de Levi Strauss, no solo han contenido el virus, sí, esto es una loa a Taiwán, porque luego voy a decir cosas que a lo mejor van a parecer son ataques directos, pero en realidad no. Es que tenemos que ser objetivos. Al ser objetivos hay que no se puede atacar o defender algo. No somos políticos. Uh-huh. De seria. Uh-huh. Entonces, el hecho de ser como son no solo les ha ayudado a controlar el virus, les ha ayudado en muchas otras ocasiones a mantener un status quo con China, por ejemplo, que hubiera sido imposible en una mente racionalista nuestra. Nos hubiéramos intentado la separación total, aunque es un país independiente, el enfrentamiento o el acercamiento. Aquí existe un estatus de no pasa nada. Siguen los rifirrafes, pero no pasa nada. Todo se mantiene igual. Y lo que quería decir sobre la LOA a Taiwán es, aunque yo antes creía eso que decía Levi Strauss, cuando llegué aquí me di cuenta de que no es tanto así, porque avanzando en los estudios, después de este libro hice más investigaciones, entré en la psicología conductual y la antropología cultural, bueno, ya era uno de mis campos, y la sociología, y descubrí que la religión, pese a lo que se dice,
no es un elemento que influya en la mayor creencia o no en supersticiones o leyendas urbanas. Y leyendas urbanas. Sí es la influencia de la religión, la influencia del pensamiento religioso en la sociedad. Supongo que el proceso de investigación, de recopilación de todo este catálogo habrá sido laborioso y complejo. Habrás tenido que entrevistar a muchísima gente pues para hacer acopio de todas estas leyendas. Tengo más o menos 680 textos auditivos y escritos. Lo recogí por escrito también, lo recogí por escrito y ahora de forma oral con grabaciones. De los casi 700, el 40% no son válidos porque no eran válidos, porque eran leyendas tradicionales, un par de docenas. Tenía rumores, un par también, leyendas tradicionales, un par de mitos y muchísimas supersticiones. Pese a haber explicado en español, inglés y chino, en un PowerPoint o en correos electrónicos, oralmente, hasta 3 veces a cada informante, la diferencia entre lo que era una leyenda urbana, una superstición, una leyenda tradicional. ¿Y por qué es esto? Porque aquí no existe esa diferenciación. ¿Vale? Entonces, para ellos era muy difícil centrarse en lo que yo quería. Por eso las entrevistas, siguiendo un método lo más cercano posible a la etnografía, etnográfico, con ayudantes, por supuesto, que me ayudaban con el chino, que mi chino es muy malo. Intentábamos extraer la mayor información posible sin adulterarla, dejándoles bastante libres. Por eso había que descartar mucho. Luego, además de ese 60% válido, las leyendas urbanas tenían que encontrar un aval, digamos, en blogs, páginas web, medios de comunicación, etc. Y tener al menos, mínimo, 3, creo que la que menos tiene es 3 diferentes variantes. Que aunque yo lo que hago aquí es escribir el resumen de cada una de ellas, a la manera de lo que hizo Brumbal, en lugar de ofrecer los textos completos que hubieran dado una enciclopedia de 1000 páginas. Lo hago así porque, claro, los estudios ahora requieren, tengo que decirlo porque a lo mejor alguien me está escuchando, algún especialista del folclore. Los estudios ahora requieren que se añadan los textos, pero en Taiwán eso es muy restrictivo y no puedo publicar los textos ni aún con el consentimiento de las personas en muchas ocasiones. Caramba. Entonces, recurrí a lo que hizo Brumbal, es decir, una enciclopedia mini, no como la suya, con los resúmenes en español, chino e inglés, para que fuera más internacional. Porque hasta ahora las colecciones eran en una sola lengua. He intentado hacerlo para 3 lenguas. El mercado se abría, pero también el chino por respeto a los informantes. El inglés, porque parece que si no haces nada en inglés no existes. Y en español, por supuesto, porque soy español. Pues si te parece, vamos a meternos ya en harina y analizar alguno de los casos específicos. Y hay muchos, podríamos empezar por cualquiera de ellos, pero hay uno que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, que es la historia del ascensor a otro mundo, porque tiene un montón de elementos que los veo como muy locales, muy de allí, la numerología, la tecnología, esas cosas. He supuesto que te iba a interesar. Sí. Sí, es muy especial y la combinación de los números también. Muy especial, porque tiene que seguir esa combinación específica, aunque a veces varía un poco. Me refiero a los números de planta, los que tienes que apretar los botones. Porque cada número tiene un sonido y ese sonido se refiere a algo en concreto. En concreto, el último, el 4, es el número maldito, es nuestro 13.
y que tiene el mismo sonido que muerte. Hay varias versiones. La más extendida es una que se refiere a unos hechos ocurridos en lo que llaman aquí KTV, que es un karaoke. Son negocios populares allí. Sí, muy populares, muy populares. Los jóvenes aquí no se van de bares, se van a KTV o al karaoke. Van a cantar y la verdad es que aquí el alcohol no es muy popular. Bien, entonces en una cadena de karaokes que se llama Melody, en Taichung, que es curiosamente de donde la editorial, se cuenta que una persona, el apellido Chen es como el García o el González. Vale, entonces puede ser un Chen normalmente. Una persona entró en el ascensor y empezó a apretar los botones, pero no funcionaban. Apretaba un botón a un número y se iba a otro. Hasta que en la planta 1 entró una mujer dándole la espalda. Que por cierto es muy común aquí. Aquí cuando una persona entra en un lugar no tiene que decir buenos días. Simplemente el hecho de la presencia marca el buenos días. Es algo muy interesante. Curioso. Bueno, entonces le dio la espalda y no podía ver su cara. Esta mujer no apretó ningún botón, él apretó otro número y de repente el ascensor subió hasta la planta 12. En la planta 12 volvió a bajar a la planta 6. La planta 6 volvió a la planta 1. El ascensor parecía loco, no sabía a dónde ir. El muchacho apretó otra vez los botones hasta que el ascensor llegó a la planta 4. En la planta 4, en otras versiones, esta mujer entra en la planta 4. ¿Vale? Planta 1, planta 4. Entró en la planta 4. En la planta 4 no sabía qué pasaba. Apretó otra vez el botón y subió hasta una planta que no existía. Y se abrió una puerta al mundo de los muertos, donde habitan todos los espíritus. En ese momento, si la persona que está en el ascensor, cuenta la leyenda, este señor Chen, si dice algo a la mujer que entra, esa mujer se lo llevará, lo cogerá de la mano y se lo llevará a esa planta, se lo llevará al mundo de los muertos, de los fantasmas o los espíritus. Si no dice nada y no mira su cara, y sin apretar el botón, el ascensor bajará otra vez a la planta 1 donde él quería ir, o a la planta 3 donde él quería ir, depende de la versión, y podrá salir libre y habrá escapado. Es una trampa, ese ascensor. Esto se repite en casi todas las universidades de Taiwán. Siempre hay una facultad, la mía, por ejemplo, es la Facultad de Negocios, que tiene ese ascensor al que mucha gente rehuye. Antes trabajaba en otra universidad, no quiero nombrar, que debido a el miedo, el pánico que generaba ese ascensor, por una leyenda que había habido similar, también relacionada con el ascensor, se tapió. Se cerró el ascensor y se tapió. A esos extremos se llega. Hasta esos extremos. Luego, aparte de esto, que como decía es muy específico, luego están las cosas más clásicas, casas encantadas, cementerios, lugares abandonados. Ahí esos son polos magnéticos para este tipo de historias que las atraen, ¿no? Sí. Y aquí hay muchos lugares, y hay también, como en España, hay tours por lugares fantasmagóricos, etc. Yo intenté ir a una ciudad que ya no existe. Es un pequeño problemilla, porque yo quería ir allí a documentarme con la gente local, pero la ciudad de Shanxi, no sé, esta es una de las leyendas que aparece aquí. Esa ciudad es muy especial, porque, bueno, desapareció y ahora hay un restaurante. Con vista al mar. Qué pena. Pues, con wifi y sistemas con cristales que cubren la luz del sol, protegen de la luz del sol. La tecnología a la vez que... Bueno, esta ciudad se empezó a construir, si no recuerdo mal, la verdad es que no recuerdo, Xinhai, Shanxi. La ciudad se empezó a construir en el año 78, 1978. En ese año, una constructora empezó a construir una ciudad futurista.
todavía, si se busca en Google, se pueden encontrar algunos edificios. Sí, fotografías preciosas también. ¿Los has buscado? Sí, sí. Parecen edificios sacados de Star Trek. Vale, esa ciudad estaba destinada a militares norteamericanos, oficiales, por supuesto, y para, digamos, gente pudiente de Taipei. Pero la constructora se quedó sin financiación y tuvieron que abandonar. Bueno, la leyenda cuenta que la constructora no se quedó sin financiación, sino que esa ciudad se construyó encima de un cementerio de soldados holandeses. Porque el norte de Taiwán estuvo ocupado por los Países Bajos, excepto un par de sitios en los que hubo españoles, aunque después nos echaron los holandeses. Entonces, habían construido esa ciudad encima de ese cementerio, un cementerio que no era taiwanés. Luego los espíritus vagaban libres. Esos espíritus habían asustado a los albañiles, a los constructores, a los arquitectos, etc. Incluso había llegado a haber muertes, dijeron, según la leyenda urbana. En esa leyenda urbana se cuenta que también no solo estaban los féretros bajo los pies de los cimientos, sino que al parar las obras y al querer ensanchar la entrada de la urbanización, partieron por la mitad un dragón que decoraba toda la entrada. Al partirlo por la mitad, el dios, que lo llaman dios, pero tampoco no son dioses, no son santos, son espíritus, a lo mejor. No sería algo, no podríamos pensar en un dios a la manera griega. Y no me refiero a Zeus ni a la gente del Olimpo, ¿no? Sus compañeros del Olimpo, ¿no? Sí, como los dioses japoneses del sintoísmo. Sí, son unos dioses santos extraños, una mezcla, ¿no? Bueno, entonces eso enfadó al dios del lugar por partir su dragón. El dragón era su símbolo. Entonces también maldijo la ciudad. Entonces se cuentan casos de gente que pasa con las motos cerca de ese lugar y se ha estrellado y se ha matado. Coches, como he dicho antes, albañiles muertos durante la construcción y reconstrucción, porque se intentó volver a construir. Y incluso las noticias de estas leyendas urbanas taparon la noticia auténtica, que era que la empresa constructora se había declarado en bancarrota. Otro lugar común de las leyendas urbanas de prácticamente todo el mundo son los hoteles. Hoteles en los que pasan cosas raras, hoteles encantados. Y en Taiwán también tenéis algún ejemplo de uno de estos establecimientos curiosos. Bueno, tenemos sobre todo un hotel muy importante, que este hotel fue fundado por el dictador Chiang Kai-shek. Y en ese hotel, que por cierto se asemeja o imita un templo taoísta, pero un templo taoísta de 20 plantas. No está mal. Es impresionante, la verdad es que es impresionante el hotel desde fuera. He tenido el placer de estar dentro. Ese hotel que él usó para impresionar a los dignatarios extranjeros y que tiene túneles subterráneos para escapar en caso de ataques de China. En esa época había Guerra Fría, y todavía tenemos algo de Guerra Fría. Ese hotel es uno de los más famosos y tiene leyenda urbana sobre esos pasajes. Hay otro hotel, el Hotel Hilton, de Taipei, que tiene forma de una parte de la tumba funeraria taoísta. Se asemeja, tampoco es que se parezca, no, se asemeja, se da un ligero aire. Entonces dicen que en ese hotel habitan fantasmas. Luego hay otras muchas leyendas urbanas sobre casos en los que, por ejemplo, una persona llega al hotel, abre la puerta y no deja salir al fantasma. Y en ese caso, esa persona puede llevar al fantasma encima. Hemos visto películas seguramente de imágenes de un
un chino, un taiwanés, que tiene un fantasma encima de sus hombros. Dicen que esa gente empieza a sentir un peso en los hombros, que no puede, y que poco a poco lo va matando, hasta llevárselo a otro mundo. Una cosa que además me parece interesante porque en los años 90, es que ahora que lo mencionas lo de los fantasmas, en los años 90 empezaron a llegar a Occidente las películas de terror, sobre todo japonesas, coreanas, y para los aficionados al género pues fue toda una revelación, toda una novedad, porque los fantasmas, los seres sobrenaturales que allí se reflejaban eran tan tremendamente diferentes a las tradiciones occidentales que bueno, que causaron impresión. En Taiwán también los seres sobrenaturales, los fantasmas, son igual de exóticos que los que nos muestra este cine oriental de terror. Sí, incluso nos podría, por ejemplo, hay uno que nos podría parecer ridículo, que es una mezcla de vampiro y zombie, que camina dando saltitos con los brazos levantados. Una forma de locomoción muy poco práctica, ¿verdad? Sí, sí, dando saltitos, además. Eh, sí, son bastante extraños. Una cosa que he notado con mis estudiantes y con otras personas sí, es que, por ejemplo, cuando nosotros vemos una película en la que sale el demonio o un demonio, ellos no sienten ningún tipo de temor, absolutamente nada, porque los demonios aquí no existen. Lo que existen son los espíritus malignos. Entonces, cuando aparece una película en la que aparece un espíritu que es maligno, ahí sí que se asustan. Y los cines se quedan desiertos. Pero, por ejemplo, para ver una película como Verónica, Sí. no les afecta. Es como si estuvieran viendo la Guerra de las Galaxias. Ya, ya, ya. Eso es una cosa absolutamente de fantasía. Dice, vale, bien. Una cosa que trepa por ahí y entra dentro de las personas. Los espíritus aquí, bueno, tienen espíritus, fantasmas y espectros. Pero bueno, los espíritus aquí son especiales porque, al contrario de lo que pasa en nuestra cultura, un fantasma no puede dañarte físicamente a menos que tú creas en él. Aquí no importa si crees o no crees. Los fantasmas te van a hacer daño. Porque si son almas en pena, han sufrido o son malvadas, entonces te van a hacer daño. Los espíritus buenos solo vienen una vez al año durante el mes de los fantasmas, el séptimo mes del calendario lunar. Y ahí vienen todos, vienen buenos y malos. Y vienen al mundo nuestro a convivir con nosotros. Por eso las playas están vacías durante ese mes. Porque los espíritus te pueden ahogar. Entonces es genial venir de turismo a Taiwán en julio, agosto, porque tienes toda la playa para ti. Algo que aquí en Occidente, bueno, ya va más allá de las leyendas urbanas, porque es algo ancestral, que es muy anterior a cualquier industrialización. Es las leyendas de asustaniños, el hombre del saco, el coco, ese tipo de cosas. ¿Allí en Taiwán hay equivalentes? ¿Hay asustaniños de este tipo? Sí, sí, hay. Conseguí varias, pero no podía contrastarlas. Entonces, de todas ellas, al final creo que me quedé con dos. Son las que aparecen aquí, de estos seres malignos. Perdón. No sé por qué son tantos. Y se me hace un lío la cabeza. ¿Dónde estaba? Aquí son las de... Sí. Bueno, Los Ángeles Guardianes, claro, tuve que incluirlas porque están en el catálogo de Blumbank, también en España, el catálogo español. Sí, pero allí los ángeles guardianes deben de tener, yo qué sé, algún tipo de peculiaridad, porque estamos hablando de un concepto cristiano. No sé si es que es un tipo de leyendas que a lo mejor solamente florecen entre la población cristiana de allí. Aquí no podemos hablar de sincretismo como ocurre en América. Aquí hay gente que cree en algún tipo de cristianismo, principalmente la mayoría son evangelistas,
El segundo grupo yo diría que son católicos, pero son minoritarios. Y hay muchos no practicantes. Los cristianos sí son practicantes en general, pero los taoístas y budistas no son practicantes en su mayoría. Aunque muchos creen en las doctrinas, pero no van al templo, van una vez al año como máximo, o van, por ejemplo, hay un templo muy famoso en Taipei al que van todos los estudiantes antes de hacer la selectividad, su selectividad, para que el Dios de la inteligencia les ayude, la sabiduría les ayude a aprobar los exámenes y tener buena nota. Estos ángeles guardianes, si me lo contaron informantes cristianos, porque los otros no se lo creen. Entonces no. Y me lo contaron, y sobre todo dos de ellas, bueno, una de ellas decía haberlo visto. No sobre ella, sino sobre un primo suyo. Era muy interesante. Otros, bueno, el Sacamanteca, sí. Hay uno muy interesante. Bueno, hay dos que me gustaría destacar. Uno es el de los zombies. Los zombies, bueno, todos sabemos que vienen de África, de Haití, luego Lovecraft, y Romero ya les dio el último toque. Pero todo resultó ser, toda esta leyenda que se creó sobre los zombies en las playas, para que la gente no fuera a las playas, resultó ser una estratagema de las mafias, de las tríadas, porque traían muchos cargamentos ilegales desde China. Entonces querían las playas despejadas para que no hubiera nadie. Ellos lo propagaron y financiaron la propagación. ¿Pero qué decían? ¿Que las playas estaban llenas de zombies? Por las noches, especialmente en el mes de los fantasmas, las playas eran muy peligrosas y que podía haber zombies que comían carne humana. Caramba. Y como muy bien nos has dicho al principio, la gente se lo creía y las playas despejadas. Sí, no todos, pero mucha gente sí. Yo creo que en todas las ciudades del mundo que tienen metro, que tienen ferrocarril subterráneo, pues ese ferrocarril subterráneo pues es un foco de leyendas urbanas. Pues tal vez porque en el fondo comparte simbología con la cueva y con todo lo que ésta significa. ¿El metro de Taipei también tiene algún tipo de leyenda urbana sobre él? Tiene unas cuantas. Tiene la típica de la estación que nunca llega a pasar. Siempre vuelve a la misma estación, ese déjà vu, una y otra vez, muy localizada. Luego tienes la típica de la persona que se aparece en el metro y que luego desaparece, que en realidad no estaba. Y luego tienen una especial que yo no he encontrado en el catálogo. A lo mejor tú, que tienes un libro sobre ello, lo has encontrado en España. Yo no lo encontré en el catálogo de mi director de tesina, no lo encontré. Es la estación de la luna, lo llaman aquí. Es una mujer que llega a una estación, llega muy tarde, está desierta y solamente encuentra a un hombre que es cojo. No sé por qué es cojo, la verdad, no he preguntado y no he sacado por qué era cojo. Bueno, es un hombre que está cojo y a la que ella le pregunta, le dice, ¿dónde puedo salir? ¿Por dónde está la salida? Parece que está todo cerrado. El hombre le indica, bueno, tienes que ir por allí, por allá. Y la chica avanza y cuando se da la vuelta para darle las gracias, el hombre ya no está. El problema es que esa chica desaparece y todos sus amigos llaman, van a buscarla, etcétera, y no la encuentran. Antes de desaparecer, la chica sí que hace una llamada y dice que está en la estación de la luna. Sus amigos buscan y esa estación no existe. Vaya, pues la verdad es que sí, es muy original, no había escuchado nunca algo así. Sí, tiene características, idiosincrasia propia. Sí. Pues ya para terminar, algo que, bueno, posiblemente sea una tontería, pero a mí me hacen gracia este tipo de cosas, y es que gracias a tu libro me he enterado de que en Taiwán también existen los gusanitos, los célebres gusanitos, y lo que pasa es que allí, bueno, allí se les atribuyen unas cualidades casi mágicas. Sí, es verdad, sí. Esta, bueno, tiene parte fantástica, pero no entra dentro de lo sobrenatural, que es la verdad es el 80% de las leyendas urbanas que hay en Taiwán.
No es como nosotros, ¿no? Que tenemos leyendas del examen perdido del profesor y cosas. Hay muy pocas y más realistas, diría. Los aperitivos Kwai Kwai se llaman. Estos aperitivos de bolsa verde, porque tienen diferentes sabores, los de bolsa verde saben exactamente igual que los gusanitos. Me sorprendió muchísimo. La forma es totalmente diferente, es romboide, extraño, pero saben igual. Estos aperitivos, cuenta la leyenda, y de ahí se ha creado la superstición, y luego voy a contar una superstición, que un ingeniero, de apellido Chen, como siempre, entró a trabajar en una compañía y su ordenador no funcionaba. No iba bien, se bloqueaba, se quedaba en blanco, tenía que reiniciarlo varias veces, hasta que vio que no funcionaba y los de sus compañeros más o menos sí. Habló con ellos en el comedor, que mi ordenador no va bien, que no puedo trabajar. Sí, mire, pregúntale a este otro compañero, su ordenador funciona perfectamente. ¿Qué has hecho? Me preguntó, pues mira, muy fácil. Un día me compré unos aperitivos Kwai Kwai en la tienda y se me olvidó comérmelos. Los puse al lado del ordenador, junto a la torre, y desde entonces el ordenador funciona perfectamente. Así que desde ese momento los he dejado ahí y no he cambiado la bolsa. La leyenda cuenta que este chico, este ingeniero, puso su bolsa de Kwai Kwai junto al ordenador y empezó a funcionar perfectamente, y así de todos sus compañeros que hacían lo mismo. Pero estos aperitivos Kwai Kwai tienen diferentes sabores y las bolsas tienen diferentes colores. Entonces, la roja es muy interesante porque si se pone junto a la mesilla, favorece las relaciones sexuales. ¡Anda! Y es la más destacada. No hay más sabores con más influencia, más poderes mágicos. Pero el verde es conocido por todos. Incluso he visto personalmente aperitivos Kwai Kwai verdes junto a ordenadores en varios lugares. Increíble. Pues a la espera quedamos de que los aperitivos Kwai Kwai se comercialicen en Europa para comprobar esos poderes, y mientras tanto nos quedamos leyendo este catálogo y estudio de leyendas urbanas en Taiwán de Fernando Darío González Grueso, que es un libro que está repleto de historias curiosas, historias exóticas, historias apasionantes, y que si además os interesa el mundo de las leyendas urbanas desde un punto de vista académico, pues académicamente es un libro investigado, catalogado, con su bibliografía, etcétera, que tiene para ambos públicos, para el público general y para el público académico. Darío, muchísimas gracias por venir a compartir tus experiencias y tu conocimiento a Días Extraños. Muchísimas gracias a ti, porque es un privilegio, la verdad, estar en este programa. El privilegio es haberte tenido a ti. Un abrazo grande. Un abrazo. Venga, hasta otra.